Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera. En el video de hoy vamos a estar viendo preguntas de YouTube, episodio 2. Este video es algo corto que hacemos en unos 15-20 minutos más o menos y nos dedicamos a responder las mejores preguntas que hay en los videos de YouTube, que creemos que la respuesta puede tener valor agregado para todos nuestros suscriptores y no solo para la persona que lo preguntó. El primer video tuvo feedback muy positivo y la gente dijo que había aprendido mucho de dudas que quizás tenían y no se animaban a preguntar, así que decidimos seguir haciendo esta serie y responder más preguntas de ustedes. Antes de comenzar, quiero recordarles que está abierta la inscripción al webinar gratuito sobre manejo de posiciones, sobre trading, que se va a estar dictando el 24 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Para inscribirse, revisen este video y si no también tienen un link en la descripción debajo que los va a llevar a la página web donde pueden anotarse al webinar, ¿sí? Sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, aquí estamos amigos en la primera pregunta de Leonardo Castellone que dice: Matt, muy bueno el video como siempre, te quería preguntar si es que existen canales o foros o algo por el estilo que analicen las acciones de manera fundamental, para completarlo con el análisis técnico. Ya que hablaste de los fundamentos de Cresud, me gustaría saber cuáles otras tienen buenos fundamentos, muchas gracias. Y la respuesta fue, ojo, lo primero, que yo no había hablado de fundamentos de Cresud. Como ven, muy rara vez tiro alguna punta de fundamentos, pero en general todo el análisis que ponemos en el canal está basado en el análisis técnico, que es nuestro fuerte y el punto donde mayor excelencia tenemos. Si bien yo miro diferentes aspectos del análisis fundamental, por ahora no comparto todo eso, ya que no me considero un experto en AF ni por asomo. Hay que separar diferentes partes del análisis fundamental. Mucha gente se confunde, sobre todo los más nuevos, y piensan que el análisis fundamental es lo mismo que el análisis contable. Y eso es un error, ¿sí? Analizar un estado contable, un balance, no es lo mismo que hacer análisis fundamental. Es un subconjunto, ¿sí? Si nosotros hacemos un gráfico, vamos a hacer algo así. Y decimos todo esto es el análisis fundamental. El análisis de balances o análisis contable es un subconjunto del análisis fundamental, ¿sí? Entonces el análisis fundamental tiene muchas otras cosas extra que abarca. Voy a dejar acá una nota en la esquina superior, como siempre, que los linkea al video de Bolsa desde cero, análisis técnico versus análisis fundamental, donde hablamos un poco más a fondo de esta cuestión, de qué cosas incluye el análisis fundamental, pero básicamente es un poco más análisis de coyuntura, economía, estado de la economía local, de la economía mundial, análisis del sector al cual pertenece la empresa, etcétera, etcétera. Muchas variables que hacen al análisis de cuáles son las perspectivas de la empresa. El análisis fundamental busca saber cuál es el valor real de la empresa detrás y cuál es su ventaja competitiva a futuro, ¿sí? Hacia dónde, cuál es el horizonte de crecimiento de esta empresa. Esa sería una buena manera de definir todo lo que abarca el análisis fundamental. Obviamente el análisis contable, el análisis de balances, es muy importante, ya que nos representa cuál fue la ganancia pasada y nos da un montón de datos que no vamos a entrar en detalle ahora, sobre cómo está funcionando la empresa, qué deudas tiene, qué activos tiene, pasivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si bien es un punto importante, no es todo, no se olviden de eso, ¿sí? Ahora, me dice si hay foros, canales, etcétera. Yo, de vuelta, no soy experto en esto y no me dedico 100% a buscar fuentes, pero sí tengo un par. Saben que no me gusta andar haciendo publicidades a otras personas, pero bueno, como siempre, esto es preguntas de YouTube, así que les cuento lo que yo conozco y si les sirve, buenísimo, y si no, dejen un comentario debajo citando las fuentes de las cuales ustedes obtienen su información, lo cual me parece muy bueno. Obviamente para la parte de balances y análisis contables hay que buscar los balances a medida que van saliendo y aprender a analizarlos si te interesa hacer tu propio análisis, y si no, buscar el resumen de gente que sepas que lo sabe analizar bien y que te lo diga. Pero bueno, eso está en cada uno. Si uno quiere estar seguro de que lo está haciendo por su cuenta, esa parte de la información se puede conseguir sencilla. La parte de análisis de sector, ya tenés que meterte un poco más en los números de varias empresas en las cuales está inmerso
el sector de la empresa que estás analizando. Entonces, por ejemplo, si vos estás desde cero y no tenés ni idea de una empresa, decís, bueno, mira, voy a Google Finance o voy a Reuters o voy a alguna fuente que me diga, esta empresa se dedica a esto, esto y esto. Entonces, en base a eso ya tengo el sector al cual pertenece la empresa. De ahí en adelante empiezo a comparar con otras empresas y tengo que hacer un análisis de cómo está la economía, cómo van los indicadores para este sector. Por ejemplo, si yo sé que el consumo está despegando, que la economía se está reactivando y tenemos proyecciones de crecimiento, entonces un sector relacionado al consumo va a estar bien, ¿sí? Va a tener buenas perspectivas para este año y a futuro. Ese sería un ejemplo, ¿bien? Después, bueno, hay que tener en cuenta diferentes políticas y análisis a términos locales y mundiales, cómo le impacta al país y en particular al sector en particular, en qué momento político estamos, qué leyes hay, qué partido político está al mando. Todos esos tipos de cosas impactan mucho en la bolsa. Entonces hay que tenerlos presentes para la hora de hacer un análisis. Tengan presente que la gente que hace análisis fundamental en general está buscando ir a más largo plazo, no es como la T que vamos a decir, mira, voy de acá a un mes, o de acá a 15 días, o de acá a 3 días. No, en general el análisis fundamental se busca hacer un análisis mucho más robusto una vez al comienzo, estar convencido, estar seguro, si se quiere, de que esa empresa está subvaluada, que tiene excelentes perspectivas hacia el futuro, que el sector va a crecer, que la empresa va a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago una apuesta fuerte a esa empresa y voy a largo plazo esperando que el mercado se dé cuenta de que yo tengo razón y el mercado está equivocado en su evaluación de los papeles de esta empresa y que el precio vaya a subir, ¿sí? Entonces el plazo es más a largo plazo, por lo tanto el análisis busca ser más robusto. Tenemos que estar muy convencidos de que la elección que tomamos es correcta, porque el mercado nos va a pegar en la cara y nos va a decir estás equivocado y el precio se puede caer un 10% o un 20%, lo que sea, o quizás lateraliza durante medio año, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Y mucha gente, nada, en ese momento empieza a aflojar y por ahí cree que su análisis está equivocado y termina cerrando posiciones y pagó el costo oportunidad o perdió dinero en la baja. Es complicado, realmente hay que tenerla bastante clara para hacer análisis fundamental y además hay que complementarlo un poco con el análisis técnico que te va a dar los puntos de entrada, si se quiere. No es lo mismo hacer una entrada en por análisis fundamental de 10 o 20 palos que tenés que entrar de a partes muy chiquitas en una fase de acumulación, etcétera, etcétera, que si vas a poner una posición de 50.000 pesos, 100.000 pesos. También depende de en qué activo. Hay activos y líquidos y otros más líquidos donde diferentes posiciones le pueden pegar más o menos. Entonces el AT te puede ayudar en base al tamaño de tu posición que quieras tomar para ver en qué momento tomarla, más allá de que vos estés convencido de que esa empresa es buena desde el lado fundamental. Entonces, bueno, eso es un poco el recap del tema de análisis fundamental que me han preguntado mucho. En cuanto a foros y todas esas cosas, el famoso foro de Raba es un lugar donde se mueve mucha info buena y por desgracia también mucha info mala, mucha gente que se la pasa desinformando, muchos fanáticos que se ponen la camiseta o que les venden la camiseta de tal o cual empresa y después simplemente replican datos que pueden estar mal y la gente que no sabe los toma como válidos. Mucha gente que se casó con diferentes empresas y realmente les ha ido muy mal, pagaron muchísimo costo oportunidad, posiciones paradas durante un año, perdieron muchísimo valor. Sin ir más lejos, hace poco tiempo pasó con Mirgor, que había muchísima gente fanatizada con Mirgor, que había juntado mucha guita, algunos y otros no, y las manos grandes ya se habían embolsado varios cientos de porcentajes de ganancia y habían cerrado sus posiciones en los 1300 más o menos, y después había quedado... No quiero decirlo con esas palabras para que no se me ofenda a nadie, pero había quedado la gente mal informada, digámoslo de esa manera, haciendo un pseudo análisis fundamental que les habían vendido para que les compraran los papeles y quedaron empomados en 1500. Gente que seguía pagando en 1500, 1400, 1550 diciendo que la empresa se iba a 2000, 3000 y demás boludeces y realmente no valía eso y el análisis fundamental te estaba diciendo que la empresa estaba más complicada que con perspectivas de crecimiento, que el proteccionismo que se le estaba haciendo a Tierra del Fuego se estaba por acabar, que el cambio de gobierno y de políticas le iba a pegar, que el enfriamiento de la economía y del consumo también le iba a pegar. Entonces había muchas señales para la gente que hacía análisis fundamental en serio de que
el papel estaba en un proceso más complicado que de crecimiento. Inclusive para los que hacíamos AT se veía que el papel estaba perdiendo momentum, que estaba empezando a lateralizar. Lo podías operar en rango entre los 1300 y 1500, pero no más que eso. Hasta que un día perdió esa línea de tendencia y se cayó y se desplomó y mucha gente perdió mucha guita. Hoy en día llegamos a hablar de precios de 870 creo o menos, y andaba en los 900 ahora, que son los 300 después del split, 340. Entonces realmente pensar que el papel pasó de 1500 a 900 es una pérdida de valor muy importante. Entonces bueno, Foro de Raba es una primera fuente donde hay gente que sabe mucho, hay gente que se aprovecha de que otra gente creen que sabe mucho y hay gente que no sabe nada y simplemente replica boludeces básicamente. Entonces tengan mucho cuidado a quienes leen, pero está bueno que hay un foro centralizado para cada papel donde a veces se mueve información contable y de fundamentals muy interesante de gente que está inmersa en la empresa, ¿sí? Entonces es una fuente que si la sabes filtrar es buena. Otra es ir a las asambleas. Cada vez que se hace una asamblea para una empresa, si vos posees acciones de dicha empresa, podés ir a las asambleas. Hay que hacer un trámite. Yo la verdad no lo hice, pero sé que se puede hacer, conozco gente que lo ha hecho. Hay que ir a hacer un trámite, de demostrar que tenés acciones de la empresa y podés asistir a las asambleas y ahí podés hablar con gente que realmente mueve mucha guita dentro de la empresa y que te pueden contar cómo funciona, cuáles son las perspectivas, si piensan pagar dividendos o no. Esas cosas impactan mucho en el mercado, sobre todo para los manos grandes, ¿sí? Otra fuente que voy a citar, aunque digo que no me gusta hacer publicidades en general, es la de Bien Vista. Es un blog que hace gente que sabe mucho, que suele estar en el foro de Raba también, que es complicado, no quiero expresar mi opinión acá, pero bueno, hay gente que sabe mucho, que escribe en ese blog y hace análisis muy completos y los postean. Tengo algunas dudas al respecto, pero bueno, me las voy a guardar para mí. Tómenlo con pinzas. Realmente muchas acciones de las que postean, eventualmente el mercado les da la razón y suben enormes porcentajes y la gente las junta con pala. Así que léanlos, pruébenlos, fíjense si les cierra el análisis que hacen. Fíjense de analizar los resultados de las acciones después de que ellos postean sus análisis con perspectivas positivas. Y si les sirve, tómenlo como una fuente más, ¿sí? Tanto el link al foro de Raba como el link al blog de Bien Vista van a estar debajo en la descripción para los interesados. Y bueno, creo que con eso más o menos respondimos tu pregunta, Leonardo, y la de muchas personas que siempre me consultaban sobre análisis fundamental, de qué se trata, cómo podés hacer tu propio análisis y qué fuentes podés tratar de citar, ¿sí? Pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta es de Mati Boto, un seguidor fiel hace mucho tiempo, desde que comenzamos con esto casi. Y dice, Matt, genial como siempre, en el video dijiste que a veces compras a mediano plazo cuando hablabas de Aluar, que mirabas ciertas características de la empresa, pero no quisiste especificar más. Estaría súper bueno que hagas un video explicando lo que te parece atractivo para entrar a mediano plazo a una empresa desde ya. Muchas gracias, maestro. Primero, lo de Aluar habíamos dicho que en realidad no es que yo lo veía como muy bueno a mediano plazo y que yo tomé posición en Aluar a mediano plazo. No fue así, de hecho. Simplemente que estaba cerca de un soporte de larga data y que podía dar acceso a una posición de mediano plazo que hoy, viéndola en retrospectiva hacia atrás, había tenido una rentabilidad enorme. No recuerdo en este caso cuánto era, pero era un swing alcista de un par de meses que había sido muy muy bueno. Ahora, lo que me interesaba era la otra parte, no la que era específica del papel, sino qué te parece atractivo de un papel a mediano plazo. Y en este caso voy a diferenciar, ya que veníamos hablando de la F en la respuesta anterior, quiero centrarme en la respuesta que le di, que viene desde el lado del análisis más fundamental, que es... ¿Dónde comenzaba la respuesta? Hay casos donde una empresa fuerte, con una ventaja competitiva y un mercado ganado, tiene un mal momento, algo temporal, y el mercado sobrereacciona haciendo caer su cotización por demás. Si no hubo un cambio importante en las variables de la empresa, esa es una excelente oportunidad de compra. Esto va muy ligado al análisis fundamental y a la manera de invertir de nuestro amigo Warren Buffett, personal amigo querido de toda la vida. Cuac. Entonces, ¿qué mejor para eso que ejemplificar con un ejemplo? Que ejemplificar, vale la redundancia, ¿no? Fíjense, estamos hablando de Apple, una de las compañías líderes en electrónica y, bueno, celulares, telefonía, aparatos electrónicos en general, que es un gigante de la industria que supo ser uno de los mayores, capitalización bursátil, hoy en día está entre los mayores todavía, pero tuvo un mal momento. Si se fijan, acá estamos hablando en mediados de 2016 y
mediados de 2015, finales de 2015 y principios de 2016. Toda esta zona, el papel fue súper volátil. Estamos hablando de que llegó a valer $90 cuando supo valer 120 y 130. Y no recuerdo exactamente en cuál de estos puntos, no lo recuerdo, pero sé que fue por estas zonas porque había visto que después se había formado un mínimo. Fue cuando Warren Buffett decidió comprar por primera vez, invertir en estas empresas relacionadas con la tecnología y el mundo de las telecomunicaciones, internet, etcétera, que era algo que él siempre se mantenía alejado porque decía que él no invertía en un negocio que no sabía entender, ¿sí? Claramente lo que vio Warren Buffett acá fue el patrón por el cual él invierte y que siempre dice y que pueden leer en cualquiera de sus libros al respecto, que es lo que yo les respondía en el comentario a Mati. Que lo que importa es encontrar empresas que sean sólidas en su negocio, que tengan un mercado ganado, que tengan una ventaja competitiva, una marca establecida, que la gente reconozca y quiera sus productos, pero que hayan pasado un mal trago, que hayan tenido un mal trimestre, un mal balance, que haya salido una noticia que les impactaba de manera negativa a corto plazo, pero que no cambiaba las variables importantes de la empresa y su ventaja competitiva a largo plazo. Eso provoca que el mercado sobre reaccione con una baja de este estilo. Empieza un periodo bajista desde la T, si se quiere ver, esto es un periodo bajista, y cuando rompemos, vamos a dibujarlo un poquitín mejor, pero cuando rompemos con esta línea bajista, comienza un nuevo periodo alcista que es en el que estamos transitando hoy. Warren Buffett vio esto como gran inversor de análisis fundamental y de valor, que es él, y compró en una de estas zonas, no en el piso exacto, obviamente, no, pero estaba por estas zonas. Recuerdo que había comprado por estas zonas, no recuerdo en cuál de estos swings, y la juntó con pala, básicamente. Porque fíjense, si miramos el porcentaje que hizo en dólares desde esta zona, ni siquiera agarrando desde el piso, hasta el valor de hoy es un 36% en dólares, en menos de un año. Es una locura para un retorno de este estilo, considerando que el tipo mueve millones y millones y millones de dólares, ¿sí? No estamos hablando de hacerle un 36% a $10.000 o a $100.000. Estamos hablando de millones, muchos millones. Entonces realmente es un montón de plata que se puede hacer gracias a que esta empresa mueve montones de millones todos los días. Entonces Warren Buffett puede operar estas cosas sin provocar una catástrofe, ¿no? Y generar burbujas. Entonces, bueno, quería comentar eso, que si bien no estoy seguro si era el lugar hacia donde quería preguntar Mati, fue la respuesta que le dimos y que me pareció que valía la pena comentarla con todos, ¿sí? Pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta que vamos a estar viendo y contestando es de Matías Nahuel Correa, también otro seguidor fiel de hace bastante tiempo que siempre nos ayuda y nos da su soporte. Gracias, Matías. Dice, disculpa la insistencia con el tema, pero para operar en corto plazo, no day trader, ¿es indispensable pagar alguna plataforma que se actualiza minuto a minuto, quiso decir en vez de por minuto? ¿O con esas plataformas que me nombraste más la caja de puntas compradoras y vendedoras actualizadas de Board minuto a minuto ya basta? Abrazo, Matt, ya te conseguí una suscripción más, papá. Perfecto, qué genio. Eso es lo que todos tendrían que hacer. No, mentira, es broma. Solo si ustedes lo sienten así, si les aportamos un valor agregado. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema que me lo han preguntado mucho y me parece que es interesante, que es ¿hasta dónde necesito? ¿Hasta dónde necesito? ¿Hasta dónde quiero? ¿Hasta dónde es útil? Vamos a tocar el tema cuando hablemos de TradingView gratuito y pago en futuros videos que van a salir entre esta semana y la que viene, pero me parece que valía la pena aclarar esta pregunta. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la gente que opera a tres tipos. Mediano largo plazo, gente que opera a corto plazo y gente que opera a muy corto plazo. Un par de días o inclusive day trading cuando se da la posibilidad. Realmente depende de varias cosas, entre ellas el broker y las comisiones que uno pague, ¿no? Porque si de pronto uno tiene comisiones del 0,8 o del 1% o por encima de eso, hacer day trading, sobre todo si no están bonificadas, que hay un par de brokers que no lo bonifican, es impracticable, ¿sí? Uno no podría vivir haciendo day trading con eso, por más que tengamos la volatilidad que tengamos, porque no operarías nunca, operarías muy poco a ganancias. Si bien hay acciones que suben un 5 o 6% bastante seguido, tenés que pegarla en todas y aún así perder un 2, algo por ciento de comisiones o un 1,8, 1,6, realmente es irrisorio, ¿sí? Ahora, si uno está operando en un broker con comisiones realmente competitivas, cuando empezamos a hablar del 0,6 para abajo, con una bonificación de intraday,
entonces ahí sí, porque en ese número nos empieza a cerrar. Estamos hablando de que nosotros por hacer una operación de compra y venta en el mismo día estamos pagando un 0,6%. Sabemos que cualquier movimiento por encima de un 1, 1,5 ya nos sirve, ya nos está dando una ganancia. Podrá ser chiquita la ganancia, pero bueno, si podés hacer eso todos los días, te aseguro que la rentabilidad al final de mes te va a parecer más que interesante. Y cada tanto lo vas a pegar y vas a sacar un 4, 5, 6%, 10%, que a veces vemos esos movimientos en nuestro mercado volátil, ¿sí? Entonces, a la gente que busca operar de esa manera, vamos a llamarlo muy corto plazo, MCP, indispensable tener comisiones que les permitan hacer eso. Indispensable tener caja de puntas en tiempo real. Obviamente, porque caja de puntas fuera de tiempo real no tendría sentido. Que hoy en día pueden sacarlas de Board, Bolsar o del broker que se los provea. Lo ideal es que no dependan de Board, porque tengan presente que Board es gratuito y no sabemos qué va a deparar en su futuro. Hoy en día el servicio es excelente, funciona muy bien y la gente que lo ha hecho la tiene muy clara y están muy predispuestos a siempre ayudar y encargarse de que todo funcione, pero es un servicio gratuito, no hay ninguna obligación de que eso funcione ni por siempre, ni todos los días, etc. Entonces asumamos ese riesgo. Si vamos a operar basados en Board, asuman el riesgo de que algún día puede cerrar, que algún día puede sobrecargarse el servidor, etcétera, etcétera. Lo ideal es que dependamos más del broker, principalmente si es que nos provee las cajas de punta, si no, contratan el servicio de Bolsar, que es muy accesible, etcétera. Algún medio que sea pago y que haya alguien que se responsabilice, ¿sí? Y después, esto sería lo indispensable. Si uno va a operar a muy corto plazo, es indispensable. Comisiones bajas, menor o igual al 0,6. Eso sería mayor o igual. Bueno, no importa. Comisiones menor o igual al 0,6 de lo que ustedes paguen. Comisiones menor o igual que el 0,6 y caja de puntas en tiempo real. Eso es indispensable. Lo deseable es un gráfico, que casi les diría que es indispensable, pero pongámoslo como deseable, es un gráfico en tiempo real. Que hay dos salvedades. Hay algunos brokers y algunas páginas que por ahí les pueden proveer el gráfico en tiempo real formando con el gráfico de área, que les permite ver cómo va avanzando el gráfico, pero no les forma el gráfico de velas y no te deja controlar el time frame. No te deja ver cómo se van formando las velas minuto a minuto o cada 5 minutos o cada 15 minutos durante todo el día. Y eso es lo ideal, eso es lo más deseable para nosotros que buscamos operar a muy corto plazo, sea en un par de días o intraday. Inclusive necesitamos tener un gráfico que nos provea toda esa información, que nos permita hacer el análisis técnico minuto a minuto, ver cómo va variando el precio, dónde está la presión compradora, vendedora, dónde están los soportes, etcétera. Ahora, después tenemos la gente que opera a corto plazo. Vamos a llamarle corto plazo a la gente que puede tener una posición por varios días, semanas, ¿sí? Pongámosle hasta un mes, 2 meses si quieren. Ya a partir de ahí para arriba empezaría a hablar de mediano plazo. Esta gente no opera day trading, no, nunca debería ser, o salvo contadas excepciones que se les haya dado de casualidad y decidan cerrar la posición. No deberían buscar hacer day trading y no deberían cerrar posiciones en pocos días, salvo que hayan sacado un porcentaje por objetivo y tenga sentido. Sino que buscan movimientos más a a corto plazo, pero de varios días, semanas, ¿sí? Buscan comprar más en soportes o algún breakout y pueden aguantar la posición sin que les moleste, aceptan correcciones, tienen un stop loss un poco más permisivo si se quiere. En este tipo de casos, que la comisión no sea de un 0,6 y sea de un 0,8 o inclusive un 1%, quizá no es tan grave. Porque si hablamos de un par de semanas o posiciones de un mes, la ganancia que estamos esperando es mucho mayor. No nos vamos a conformar con un 8% o con un 2% como en day trading. Vamos a estar buscando ganancias de un 15%, 20%, no sé. Depende obviamente del activo. Acá en este mercado tan volátil se pueden conseguir posiciones de un 20, 30% en un mes. Pampa subió un 50 hace poco cuando lo vimos. Bueno, hay casos excepcionales, pero se puede hablar de posiciones de un 15, 30% tranquilamente si uno la pega y sabe hacer buen análisis, ¿no? Entonces, en ese caso, si uno saca entre un 15 y un 30%, pagar un 1% extra de comisión, si bien ayuda y nos ayuda a minimizar costos, no es la clave, ¿sí? Ahí no está el negocio de la gente que opera a corto plazo.
Entonces las comisiones, si bien se busca que sean lo menor posible, ya no tenemos esa restricción que teníamos arriba. La caja de puntas es muy útil para tomar una posición óptima, para leer cómo se está moviendo el mercado en este preciso momento y hacer una compra lo mejor posible y prevenirnos. La caja de puntas sirve mucho de filtro, prevenirnos realizar una compra errónea en este preciso momento. Quizás el AT a corto plazo nos da que está bien, pero en este preciso momento de la rueda no es el mejor momento para la caja de puntas si vemos presión bajista. Entonces esperamos y por ahí conseguimos una compra más abajo cuando vemos un rebote y tomamos una mejor posición. Entonces la caja de puntas suma valor, pero de vuelta. ¿Cuánta diferencia le vas a sacar? Salvo que te ahorres que el filtro te ahorre una mala posición, la diferencia que vas a sacar con la caja de puntas es mínima. Está en el orden de ese porcentaje que hablábamos de la comisión. Entonces, en un 20-30% de vuelta, eso no pesa tanto. La caja de puntas pasa a ser deseable, pero no necesaria. Los gráficos intraday, una vez más, son deseables si los tenemos, buenísimo, pero si no los tenemos no nos va a hacer la diferencia. La gente que opera a corto plazo, hablando de posiciones de un par de semanas, puede analizar tranquilamente en base precio-cierre y no va a tener grandes diferencias, ¿sí? Hace su análisis con gráficos diarios a precio cierre y se fija dónde está la tendencia, dónde están los soportes, cuáles van a ser sus puntos de entrada y simplemente puede poner las órdenes al comienzo del día o al final de la rueda y no necesita estar todo el día encima de la PC monitoreando cómo va la rueda, ¿sí? Por último, vamos a englobar en este caso para el ejemplo y lo que estamos explicando, la gente que opera a mediano plazo y largo plazo. En este caso, todo esto no tiene mucho sentido. Obviamente, como siempre digo, todo suma, porque si vos, además de tener rentabilidades del 50-100%, tenés todas estas diferencias, te puede hacer una diferencia y tomar una mejor posición. Pero no es el foco. Acá realmente que en vez de pagar un 0,6 pagues un 1% no te afecta en nada. Porque si vos estás hablando de que vos vas a 4 meses o un año o 2 años, la rentabilidad que vos estás esperando está por el orden del 50, 100, 200, 300%. Sacar un 1% extra no te va a hacer ninguna diferencia. Entonces todo esto no es necesario en lo más mínimo. ¿De acuerdo? Ya hicimos las 3 categorías en las cuales nos puede interesar: la comisión, la caja de puntas y los gráficos. Ahora hablemos de cuándo. Ya hablamos de cuándo es indispensable y cuándo no, hablemos de a quiénes les puede servir y a quiénes no. Además de del tipo de inversor que seas en base al plazo al que operes, está el tipo de inversor que sos en base a la cantidad de plata que tenés. Si vos sos un inversor que recién está empezando y tiene en su cuenta 10K o 20K, no tiene ningún sentido que sumes costos operativos en tu día a día. ¿Para qué vas a pagar una plataforma, un servicio premium de TradingView o de la plataforma que sea o al analista que sea si ese costo te sale enorme a fin de año? Ustedes tienen que analizar los costos. Si TradingView te sale 500 pesos o el informe que le pedís a Inversor Global te sale 500 pesos o el analista al que le pagaste sale una luca, vos tenés que anualizar eso. Y si vos estás con un patrimonio de 10K, cuando anualizás esto, estamos hablando en este caso de 6K, si es de 500 pesos. Multiplíquenlo, si están pagando una luca por mes, te va a dar 12 lucas. Si vos estás hablando de que tenés un patrimonio de 10, 20K, o pónganle 50. Tenés 50K o 100K inclusive. Y estás pagando 6K o 12K por año de costo. Ese costo se lo tenés que restar a tu ganancia anual, porque es un costo que vos tenés por operar. Es tu manera de operar, te dice que necesitas pagar ese servicio. Entonces se lo tenés que restar. Si vos tenés un patrimonio de 100K y tuviste una rentabilidad del 30% en el año, quiere decir que ganaste 30.000 pesos, pero pagaste 12.000 de un servicio, un analista, se los tenés que restar. Entonces al final te quedó una rentabilidad del 18%. Con lo cual, suponiendo la proyección de inflación de este año, no le ganaste ni siquiera la inflación. ¿Se entiende? Segurísimo no le vas a ganar al Merval. Entonces hay que tener presente esas cosas. Está buenísimo todas estas plataformas, está buenísimo querer ser un inversor a muy corto plazo y decir yo la tengo reatada con el day trading y con el trade a un par de días porque yo agarro todos los movimientos. Bueno, pero entonces tenés que estar seguro de que pagás comisiones bajas para que pueda ser lo más rentable posible. Tenés que tener acceso a una caja de puntas, tenés que tener gráficos intraday y todo eso tiene un costo. Si bien hay muchas herramientas gratuitas que nosotros les vamos presentando, si querés gráficos intraday hay un costo. Las bases de datos tienen un costo. Y las plataformas también. Y ese costo se lo tenés que restar a tu rentabilidad. Entonces hay cosas que no coinciden. Vos no podés ser un inversor
con 10K en patrimonio y querer invertir a muy corto plazo, porque no te van a dar los costos, no te va a dar la manera, ¿sí? Y es mejor enfocarse en minimizar los costos operativos, maximizar ahorro para incrementar tu patrimonio antes de preocuparte por todas estas cuestiones del trading a corto plazo, ¿sí? Creo que fue una respuesta bastante completa. Ese era el comentario que le habíamos hecho a Matías. Pasemos a las siguientes. La siguiente pregunta no es una pregunta de AT, pero es una pregunta que me hacen todo el tiempo y quería contestarla en este lugar y dejar el link en la descripción. Yuri Komarenko pregunta: muchas gracias, puede ser esta pregunta tonta, pero si puede conteste. Esta varita con lápiz estrella con ayuda, ¿cuál dibuja? ¿Qué programa es? Gracias. Este programita que ven acá, con el cual yo me la paso dibujando, se llama Epic Pen. Es una herramienta libre y gratuita. El link para descargarla va a estar debajo en la descripción, ¿sí? Así que era una pregunta rápida y sencilla, pero quería contestarla ya que todo el tiempo me preguntan y creo que es una herramienta copada. Al principio no me convencía hasta que me acostumbré a usarla y realmente veo que tiene bastante valor. Pasemos a la siguiente. Antes de pasar a las últimas dos preguntas, que en realidad no son preguntas más que comentarios destacados y recomendaciones, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte. Subimos entre 3 y 5 videos, últimamente tratamos de llegar a 5 y lo estamos cumpliendo todas las semanas. Hacemos análisis de mercado, hacemos videos educacionales, videos de herramientas y vamos a estar sumando nuevas series de videos de trading avanzado y finanzas próximamente. Así que definitivamente suscríbanse, compartan con sus amigos, ayúdennos a seguir creciendo. Estamos más que contentos con todo el feedback que recibimos y cada vez llegamos a más gente y eso nos pone de muy buen humor, pero no queremos que esto se estanque, por supuesto, queremos seguir sumando gente y esparciendo el conocimiento cada vez más. Al final vamos a estar cerrando este video con dos comentarios que más que nada quiero destacarlos y remarcar su importancia, porque no son preguntas, pero me parece que vale la pena compartirlos con todos y esta es un poco la gracia de este video, ¿no? En este caso, Mariano Piraña me había hecho una pregunta muy larga, no vamos a dar todo el contexto, pero básicamente lo que dice es que hablábamos de los errores de cuando uno dice no soy más trader, soy inversor y empieza a aguantar una posición cuando la tendría que haber cerrado, un error muy clásico, no importa, vengan a leer el comentario si les interesa. Lo importante es que decía que antes de cada video, Mariano hace su propio análisis y me pareció que es una práctica increíble y que suma muchísimo valor, que en lugar de venir al canal y mirar el video para buscar cuál es la visión que yo tengo y creerla como correcta, la gente que ya aprendió un poco de AT, que aprendió de trading, que tiene experiencia, empiecen a hacer sus propios análisis. Empiecen a ver, llega la notificación del video, abro el video y lo pauso. Le pongo pausa al instante, leo el título y digo, bueno, hoy Matt analizó APBR, analizó Pampa y no sé... bueno, no importa. Y Mirgor, supónganse. Entonces, pauso el video, voy a TradingView, Investing, Metastock, lo que sea que utilicen, y analizo las tres. Y anoto en algún lado mi visión. Analizar no es solo hacer un gráfico. Gráfico es graficar. Un gráfico lo puede hacer cualquier persona que sepa un poquito de AT, ¿sí? Si bien las visiones pueden cambiar de un analista a otro, el gráfico lo puede hacer cualquiera. El análisis es no solo graficarlo, sino además interpretar lo que tiene y dar una respuesta a la manera que tenemos que encarar el papel. Eso me parece que vale muchísimo más que un gráfico. Una vez que hacemos un gráfico, que vemos la visión que más o menos es genérica, si utilizas ciertas reglas de la T, que podés cómo trazar bien un Fibonacci, cómo trazar canales, líneas de tendencia, soportes, resistencias, conteos de Elliott, todas las herramientas que vos quieras son estándar. Hay bibliografías, podés buscarlas y todos deberíamos poder graficar lo mismo. Ahora, el análisis va a ser diferente para cada persona, basado en su manera de entender el mercado, el sentimiento actual, en cómo interpreta algunos indicadores o señales del papel. Todo eso es mucho más subjetivo y relativo y es donde más suma valor el analista. Entonces, hagan un análisis, no hagan solo un gráfico y digan, ah, mirá, vi la misma línea de tendencia que Matt. No, eso está bueno porque quiere decir que ya tenés una idea de la T y empezás a poder graficar por tu cuenta, pero lo que mejor, lo que más valor suma es que vos hagas tu propio análisis. Que lo anotes en un papel, en un notepad, en donde sea. Que anotes y digas, bueno, mira, los valores a controlar son estos, estos y estos, por estos motivos. Acá tenemos soportes, acá resistencias. Yo podría tomar una posición long en este lugar, podría shortearme si el mercado lo permitiera en esta zona. Creo
creo que va a subir acá. Bueno, tenemos que esperar una señal de confirmación con momentum, un breakout con volumen que lo avale, tal indicador si me empieza a dar sobrecompra o lo que sea, me empieza a dar una señal bajista o alcista, entonces por ahí me va a confirmar mi análisis previo de conteos, etcétera. Hagan su análisis, anótenlo para cada papel y después vengan y cotejen con nuestra visión. Revisen nuestra visión porque si les aporta valor, si están suscriptos es porque creen que tenemos una buena visión del mercado y les aporta valor. Revísenlo y cotéjenlo contra su análisis. Obviamente les va a llevar más tiempo y nuestros videos ya de por sí son largos, pero me parece que van a aprender muchísimo más y van a empezar a hacer su propio análisis y van a poder dejar de depender solo de nuestro análisis y empezar a sumar valor ustedes como inversores. Y dejar de depender también está bueno porque uno empieza a tomar responsabilidad por sus inversiones. Yo comparto muchos trades y muchas oportunidades, siempre trato de ser lo más imparcial posible, objetivo, y no decirles nunca compren, vendan, porque eso trae problemas y la gente se termina enojando porque eventualmente van a perder plata. La gente no entiende que en esto no se gana todo el tiempo, ni siquiera los mejores traders ganan todo el tiempo. Es un juego de probabilidades y siempre va a haber pérdidas. Lo importante es minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Entonces, para evitar esos problemas, yo trato de mantenerme un poco al margen de eso, siempre dando mi visión. A veces cuento algunas de mis posiciones, pero sin dar esa visión, si se quiere, de che, compren esto que es una reoportunidad. Yo no hago eso en general, muy raro que me vean hacer una cosa así porque sé que hay mucho riesgo asumido y yo no estoy en los pies de otra persona y no sé para qué quiere esa plata, a qué plazo y de qué depende, ¿sí? Si yo pierdo determinada cantidad de plata, yo tengo mi stop loss, yo me hago cargo y sé que puedo perder esa plata. Quizás otra persona más irresponsable en la bolsa y pone plata que no está dispuesto a perder. Entonces, si por un error de comunicación termina invirtiendo en algo creyendo que yo lo recomendé, eso puede traer problemas. Entonces trato de abstraerme de eso. Cuando uno empieza a hacer su propio análisis, simplemente ve las visiones de diferentes analistas y toma lo bueno o lo malo o con lo que comparte opinión y lo que no, para sumar un poco más de valor agregado, pero la decisión al final está basada en mi análisis y me parece que eso es muy importante, ¿sí? Así que bueno, ese es el comentario que queríamos hacer basado en lo que había hablado Mariano Piraña. Y el último comentario que quería destacar fue de Marcos Seguesio, que contaba que está empezando a invertir o que está queriendo empezar a invertir y que está usando el simulador a fondo, que empezó a ganar mucho dinero en el simulador con un par de posiciones que había agarrado muy bien y de pronto perdió todo lo que había ganado porque invirtió mal en PESA, Pampa y Edenor el viernes pasado cuando fue la corrección fuerte, ¿sí? Pampa y PESA justamente están muy ligadas por un tema que no viene al caso y bueno, justamente Marcos está aprendiendo todavía, le falta estudiar, le falta meterse más en el mercado, pero está aprendiendo con el simulador y eso es algo que está muy bueno, sea simulador de invertir online, simulador de board o simulador de un broker que ustedes tengan. Si todavía no empezaron a invertir, inviertan en un simulador, demuestren que son rentables. Demuestren por lo menos por un mes, un par de meses que pueden sacar una rentabilidad y que se sienten cómodos con el riesgo. Si bien en un simulador no están las emociones, es muy diferente a operar real, ayuda. Para una persona que está en cero, que no sabe lo que es un ticker de una acción, que no sabe cómo se mueve el mercado, a qué hora abre, a qué hora cierra, cómo interactúa con el mercado de Estados Unidos, qué es el volumen. Esas personas que se tiran derecho hacia la pecera y se tiran al mercado son carnada para las pirañas que se los comen las manos grandes, los brokers, los analistas que les venden cursos, etc. Busquen aprender primero, capacítense, hay un montón de material gratuito, hay algunos materiales buenos y otros no tanto, pagos, pero no viene al caso. Y usen un simulador, pongan en práctica lo aprendido y una vez que puedan demostrar que son rentables, empiecen a poner su dinero, empiecen con una cantidad pequeña, no pongan todo el capital que quieren invertir, empiecen de a poco, demuestren que las emociones no les afectan, que pueden ser rentables en simulador y en dinero real y después pasen a invertir lo que realmente quieren invertir, ¿sí? Así que bueno, esos son los últimos 2 comentarios destacados que queríamos ver. Respondimos 3 o 4 preguntas, 2 comentarios destacados con un par de lecciones. Y eso va a ser todo por el video de hoy, chicos. Nos vemos la próxima. Abrazo.